Buenos días, amigos y amigas. Buenos días nos dé Dios y María Santísima. La iglesia se me olvidaba. Ayer me puse la camiseta de España y ganamos. Bueno, hemos pasado con dificultades, pero pasamos, seguimos adelante. El viernes habrá que ponerse otra vez la camiseta. Bien, como decía, la iglesia hoy celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Para nosotros los cristianos, dos puntales importantísimos de la iglesia cristiana primitiva y de todos los tiempos y de toda la historia. Porque como nos dice el prefacio de la misa de hoy, uno confesó la fe y el otro la difundió por el mundo conocido. Pedro fue quien le dijo al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Pablo se encargó de que ese mensaje llegase a todos los más posibles. Por eso para nosotros, como digo, son tan importantes estas dos figuras de la iglesia primitiva, de la primera comunidad cristiana. Y que además los dos fueron capaces de dar su vida por Cristo. Los dos fueron martirizados por la fe y por el seguimiento de Jesucristo. Y uno se puede preguntar cómo uno es capaz de dar la vida por la fe. Nos puede parecer un sinsentido y algo que no nos cabe en la cabeza en este pleno siglo XXI. Pues sí, siguen habiendo gente que están dando su vida por la fe en Cristo Jesús, que están siendo perseguidos, encarcelados y asesinados por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué tiene la fe? ¿Qué tiene Jesús? ¿Quién es Jesús para que alguien sea capaz de estar dispuesto a morir por él? Pues está claro. En primer lugar tenemos la figura de Pedro, alguien que de ser un pescador pues rudo, torpón, de pocas entendederas, pues pasa a ser un firme confesor de la fe en Cristo Jesús, de reconocer que Jesús es el Mesías y, en definitiva, tener una fe en un Dios que libera. A veces pensamos que la fe en Dios pues es simplemente una atadura que uno tiene porque la fe lo constriñe, lo oprime, no puede hacer lo que le dé la gana, supuestamente. Pero Pedro tiene el convencimiento de que su fe es en un Dios que lo ha liberado y en un Dios que lo libera. Y el ejemplo lo tenemos en la primera lectura. Pedro es encarcelado, Pedro está pues apresado, está atado, y en medio de esa atadura y de esa cárcel, Pedro tiene una actitud orante. Pedro se pone a orar. Y en ese momento de oración, en esa actitud de ponerse ante el Señor y rezar por su situación, en la que Pedro es liberado. Se presenta el ángel del Señor y se lleva a Pedro y lo libera para que continúe su tarea de predicar a Cristo. De predicar que la liberación, la auténtica liberación y la auténtica libertad solo nos la puede dar Jesucristo. Por eso nos plantea esa primera lectura y esa actitud de Pedro y ese encarcelamiento de Pedro, cuáles son nuestras cárceles, cuáles son nuestras ataduras, qué es lo que a nosotros nos impide realmente ser seres libres. Y entonces descubriremos que solamente Dios nos puede liberar. Nos ponemos en actitud de oración, en actitud orante, en una disposición de ánimo que nos va a cambiar por completo, porque descubriremos que solamente Jesús es liberador. Y aunque estemos presos, pero seremos realmente libres. El segundo personaje es Pablo. Ya conocemos todas las hazañas de Pablo, todo lo que Pablo hizo por Cristo y por el Evangelio. Y en la situación que nos narra la segunda lectura,
Pablo está en un arresto domiciliario y escribe a su amigo Timoteo que ya le queda poco de vida, que su martirio está muy próximo, que dentro de casi nada va a tener que dar la vida por Cristo como Cristo un día la dio por él. Y sabe el final que le espera, pero no se desespera, no pierde la calma, no se altera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Pablo en esos momentos mantenga esa calma y hable de su propia muerte y de su propio martirio como cualquier cosa, como si no fuera con él, como si no fuera nada? La clave nos la da el mismo Pablo. He mantenido la fe y he combatido bien mi combate. Cuando uno sabe que ha hecho lo que el Señor le pedía, cuando uno sabe que ha cumplido la voluntad de Dios, esa disposición de ánimo que a uno le queda, le hace vivir las cosas, aunque sean adversas, e incluso la muerte, las vive con alegría y las vive confiados, porque sabe que no está solo, porque sabe que no está abandonado, sino que está sostenido por la fe en Cristo Jesús, y en esos momentos es Jesús quien va llevando la vida. Por eso para nosotros también es una enseñanza, porque todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos nuestros temores, todos tenemos pues ese puntito de cobardía. En la vida pues hay, por desgracia, esos momentos. Pero si la fe es fuerte y la fe es sincera, es verdadera, entonces a pesar de las dificultades e incluso de la muerte, nuestra disposición será una disposición de alegría y de eso que está tan de moda, decir positividad, positivismo. Le daremos la vuelta a todas las cosas y los veremos con la óptica de Dios. Y esa fe nuestra es la que verdaderamente ayuda a los demás. Por eso el Evangelio es un golpe fuerte para nosotros, porque Jesús nos pregunta también a nosotros como a los discípulos: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué pinta en tu vida? ¿Es un añadido más como otras muchas cosas? ¿O verdaderamente configura tu vida de tal manera que, como Pedro, te sientes liberado? Y como Pablo, pues te sientes acompañado y te sientes fuerte en tu debilidad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un postizo más? ¿Es un actuar de cara a la galería? Creo en Jesús porque me conviene, o porque es Jesús alguien que, bueno, pues sí, una buena persona, que, bueno, pero luego no tiene repercusión en la vida. ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que te hace hoy el Señor. Ahí te la dejo, para que te la pienses, la repienses, la reces. Y no estaría mal pues que de ponerse un rato en la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿quién eres tú para mí? ¿Quién eres tú para mí? La respuesta no te dejará indiferente. Buen día a todos.